Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles. Vamos a iniciar de inmediato con las informaciones porque el gobierno presentó este miércoles un proyecto de ley que pretende detener el pago de las pensiones de lujo. El Ejecutivo incluso valora acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su propuesta. Detener el pago de las pensiones de lujo es la intención con la que el gobierno de la República presentó este miércoles un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Logramos presentar ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para detener el cáncer que son las pensiones de lujo en el país. El estudio actuarial, para que los costarricenses se hagan una idea, muestra casos de gente que se pensionó a los 35 años de edad, de gente que para recibir la pensión que recibe tendría que haber cotizado el 67% del salario, pensiones superiores a los 10 millones de colones y cualquier cantidad de barbaridades que realmente son muy lamentables. Según el presidente de la República, para evitar los reclamos de los diputados y del Poder Judicial, valora acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer su postura. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con base en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su compatibilidad con el proyecto de ley, que es lo que presentamos hoy a la Asamblea, luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público. Y esto, cuando lo vayamos a presentar, si es que van a jugar jueguitos algunos defensores de quienes capturaron las instituciones, lo vamos a firmar, señora ministra. ¿Quiénes lo vamos a firmar? Eso lo debe firmar usted con el canciller. Además, se aseguró que con el pago de estas pensiones se podría construir hasta 35 centros educativos al año o bien 261 delegaciones policiales. Que no puede ser posible que solo con las 10 pensiones de lujo más altas podamos financiar más de 1.500 pensiones de los adultos mayores que por situaciones de vulnerabilidad o pobreza no pueden cotizar. Definitivamente se les fue la mano recetándose con una cuchara demasiado grande a costillas de la plata de todos los ticos. Es que eso es lo que es ofensivo, que es gente que no cotizó para recibir eso que se está llevando a la bolsa mes. Las pensiones de lujo alcanzan en algunos casos hasta los 15 millones de colones. Y el presidente de la República, Rodrigo Chávez, confirmó que participará este jueves de la conmemoración de los 200 años de la Asamblea Legislativa. El mandatario ratificó que fue invitado y que como un costarricense respetuoso de la institucionalidad del país asistirá junto con su gabinete. La Asamblea Legislativa celebra esta semana su bicentenario y lo hace con distintas actividades que culminarán este jueves con la sesión solemne en el plenario. Esa sesión iniciará a partir de las 2:45 de la tarde y también se invitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, así como a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Sí fui invitado, me voy a presentar junto con todo el gabinete ampliado a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Es que esa era la pregunta que usted iba a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros en el gobierno somos respetuosos de las instituciones. Sin embargo, voy a ir con lamento de que esa institución sea ocupada hoy por una mayoría de diputados que le están negando progreso al país. Y tal y como veíamos al inicio con la presentación del proyecto de ley sobre las llamadas pensiones de lujo, también reaccionaron los expertos laboralistas, quienes tienen dudas al respecto. Cuestionan si esta iniciativa podría ser viable y que no termine solo en una buena intención del gobierno. La discusión sobre las denominadas pensiones de lujo en Costa Rica ha vuelto a ser protagonista. Los expertos advierten que uno de los principales retos del proyecto radica en su compatibilidad con los convenios internacionales. Es importante aclarar que no hay un concepto jurídico bien definido, ¿verdad?, que nos diga que es una pensión de lujo. Sin embargo, pues el proyecto de ley en eso sí tiene pues una buena técnica legislativa, toda vez que establece cuáles son los regímenes especiales
que se van a incluir en este proyecto, ¿verdad? Específicamente menciona las pensiones con cargo al presupuesto nacional y los regímenes del Poder Judicial y el Magisterio Nacional, ¿verdad? Recordemos que todo lo que es la fuerza laboral, educadora del país, se encuentra adscrita, ¿verdad?, al régimen de pensiones del Magisterio. Así entonces, los laboralistas enfatizan que en términos políticos, sociales y financieros el camino del proyecto es incierto. La reforma podría sufrir modificaciones en el proceso legislativo, haciendo indispensable que los topes de pensión reflejen no solo la justicia social, sino también las contribuciones individuales de los afiliados. Hay una ley que establece los montos y los cuantos de esas pensiones y estas personas están recibiendo la pensión que con acuerdo a la ley se tenía establecido, sean exfuncionarios de la Universidad de Costa Rica, sean exmagistrados de la República, sean diputados o sea quien sea, el monto que tenía de pensión es el que la ley le otorgaba. Ellos no lo hicieron de mutuo propio y ese es el engaño que se le hace a la ciudadanía cuando se dice de que es que ellos la tienen porque así se la aplicaron. No, es porque la ley les daba ese derecho. Los expertos puntualizan que este proyecto plantea el desafío de respetar derechos adquiridos al tiempo que se busca una mayor equidad en el sistema. Y los diputados proponen cambios en el código electoral a la hora de administrar los dineros de los partidos políticos en campaña. El Tribunal Supremo de Elecciones ve positivos estos cambios, sobre todo cuando los partidos piden préstamos o fideicomisos. Los diputados aprobaron una moción para modificar el código electoral, específicamente en lo referente al financiamiento de partidos políticos en campaña, en lo cual se busca que los entes financieros que otorgan préstamos o créditos a los partidos no deban responsabilizarse por la ejecución de los mismos. Los bancos son meros proveedores de capital y salvo en lo estrictamente relacionado con ello, no deberían ser cuestionados por el manejo que los partidos hacen de sus gastos. Por otro lado, cuando hay fideicomisos, que es una figura común en este tipo de negociaciones, existe un fiduciario que revisa, que audita todos los gastos que realizan los partidos. El Tribunal Supremo de Elecciones ve positivas estas medidas, pues aseguran deja en firme el papel que cumple cada entidad en tema de la contribución estatal para campaña política, conocido también como bonos de deuda. Que la responsabilidad siempre se la vamos a exigir al partido. Los delitos o las faltas están establecidas, las conductas las pueden cometer la gente de los partidos en materia de financiamiento. Las únicas consecuencias que tienen los prestatarios, es decir, los entes financieros, es el riesgo, porque asumen un riesgo. Los partidos reciben un aporte por anticipado del Estado para sus campañas políticas, los cuales deben justificar luego de las elecciones. Sin embargo, las agrupaciones políticas también pueden buscar financiamiento externo, por ejemplo, con bancos o prestamistas. Sin embargo, el ente electoral dice, este tipo de gestiones ya son entre el partido y el prestamista. Es el riesgo número uno, por ejemplo, que no se le liquiden o no se le aprueben todos los gastos al partido, y ya eso es una responsabilidad entre el partido y la entidad financiera. Mire, yo le presté 100 y usted me está devolviendo 50, ¿cómo vamos a hacer con los otros 50? No es que se le pueden perdonar. La reforma votada por los diputados forma parte de una serie de cambios propuestos para varios artículos del Código Electoral que buscan, además de abordar el tema de financiamiento de campañas, también dejar en claro la obligatoriedad de los partidos de llevar libros contables y el deber de toda entidad, ya sea pública o privada, de rendir cuentas ante el tribunal sobre el uso de fondos. Condones y basura por todo lado convierten al Parque de la Paz en un motel a cielo abierto. Los visitantes denuncian actos sexuales y también exhibicionismo en este lugar. Alberto Cuadra nos amplía esta información. Bueno, el Parque de la Paz no se diferencia a muchos de los parques y también lugares públicos que hay en San José. En estos momentos, ya pasadas las 9 de la noche, podemos observar que muy pocas personas o casi nadie pues camina en estos lugares, obviamente porque la inseguridad reina, también reina la oscuridad y también la poca vigilancia. Sabemos que acá pues hemos visto el paso de algunos oficiales de seguridad privada que andan en motocicleta, pero ellos no se pueden pues dividir, no pueden llegar a todos los lugares de manera
manera rápida, y al ser uno de los parques más grandes que hay acá en San José, obviamente tiene la situación y la particularidad de que algunas zonas son utilizadas para ya sea pues realizar lo que sería el consumo de drogas, también hacer algunos encuentros lamentablemente pues de índole sexual, y esto obviamente está preocupando mucho a las personas. ¿Por qué? Porque pues lo que sería un lugar de esparcimiento también para compartir en familia se ha llenado de basura, se ha llenado también de pues algunos artículos que no deben de estar acá en un parque familiar. Veamos la siguiente información. Esto es lo que se ve y lo que no se ve en el Parque de la Paz de noche. Con la luz día quedan las secuelas de lo que denominan los vecinos como un motel al aire libre. La zona que está al otro lado de la colina, esa zona es muy oscura. Entonces, digamos, si uno quisiera venir a correr en la noche, esa zona se presta para muchas cosas. El exhibicionismo y los encuentros en la oscuridad se mezclan con los robos y la delincuencia. Es una zona casi sin ley. Pese a que hay seguridad privada, aquel que se meta lo hace bajo su propio riesgo. Pues es un poco incómodo porque tal vez uno viene a hacer ejercicio o a caminar un rato y uno se topa con situaciones del estilo. Yo sinceramente nunca me he topado con algo así como tal, pero sí he visto gente que sale de los matorrales y pues uno no sabe qué estaban haciendo y si lo van a asaltar a uno. Acá se denota la importancia de la educación, pero de una forma integral. Primero, desde la perspectiva de la importancia de la sensibilización, insistir a toda la población, pero también incidir bastante a nivel del sistema educativo del cuidado que tenemos que tener hacia nuestro medio ambiente, en nuestro entorno. Pero segundo, además también el tema de la educación, de ver de qué forma incidimos en mejorar la convivencia de las personas jóvenes. La cantidad de basuras y preservativos que se acumulan en los alrededores de los lagos aleja a las familias y sobre todo denota en lo que se ha convertido uno de los parques más visitados de San José. Bueno, que sea duras las palabras, muchas personas lo catalogan como un motel a cielo abierto. Acá muchas personas en ciertas horas de la noche ingresan sin que obviamente los note la seguridad privada, y es ahí donde pues cometen este tipo de situaciones, lo que sería pues incluso el exhibicionismo, y otras que pues obviamente están amparadas a lo que sería la oscuridad de la noche y en muchos sectores que están obviamente muy inseguros. Desde el Parque de la Paz, este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Acción Noticias. Muchas gracias, Alberto, por este reporte. Y en otras informaciones, los homicidios de este año ya superan los del mismo periodo del año 2024. San José, Alajuela y Heredia tienen más casos ya que el año pasado. La cifra de homicidios en el país empieza a registrar una tendencia al alza. Para este miércoles 22 de enero, Costa Rica suma 51 asesinatos, 5 más que los registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta es la primera vez en el año en que la cifra de homicidios supera el reporte del 2024 según datos del organismo de investigación judicial. Solo en las últimas 24 horas, las autoridades reportaron 5 homicidios, donde se incluye una posible víctima colateral. La mayoría de estos se dan por la guerra narco que hay en Alajuelita. Tenemos un despliegue especial en la zona del sur de San José, muy especialmente en Alajuelita, a efectos de intervenir sobre una ola de homicidios que se ha venido suscitando en esta zona al tenor de la lucha interna que se ha dado entre una organización conocida como los Lara, en que facciones disidentes unas con otras han optado por la eliminación recíproca a efectos de obtener el poder de la organización. La tendencia al alza en la cifra de homicidios preocupa a las autoridades a registrarse datos superiores a los del 2024, que cerró con 880 homicidios, segundo año más violento en la historia del país. Se ve agravado por un tejido social en donde la convivencia en general y los elementos que generan un bienestar, toda la inversión pública en temas sociales se ha desmantelado año con año, y esto pues genera una serie de vacíos que principalmente a las personas jóvenes les van a afectar muchísimo. La provincia con mayor incidencia de homicidios es San José con 19, seguida de Limón con 9, Punta Arenas 8 y Alajuela con 7. Y el dueño de un carro robado bajo el método del bajonazo en Alajuela lo recuperó en Acerrí luego de obtener una orden judicial para allanar la casa donde lo tenía.
Minutos antes de las 6 de la tarde se da ya el allanamiento por parte del OIJ, también con la presencia del cuerpo legal para poder intervenir la cochera de esta vivienda aquí en Acerrí, donde ya se hicieron las diligencias correspondientes, todo lo que es importante para este caso, para los agentes del organismo de investigación judicial, con la presencia del dueño registral de este vehículo, que dichosamente lo logran ubicar a través del GPS, y de Alajuela, donde sea el incidente, lo pueden localizar aquí en Acerrí. Está con nosotros don Jeffrey Córdoba, quien es precisamente el dueño del vehículo registrado. Don Jeffrey, gracias por estar con estas noticias. Y bueno, ¿qué le han dicho las autoridades? ¿Verdad? Mucha espera, pero ya creo que está cerquita, ya que se puede llevar el vehículo. Sí, bueno, como usted lo indicó, están terminando las diligencias, tomar algunas pruebas, evidencia que encuentren en el carro, y cuando se encuentre todo listo, parece que ya me lo puedo llevar. El muchacho que andaba el vehículo, ¿cómo está él? ¿Qué ha podido determinar usted? Sí, ya me pude comunicar con él y él está bien, un poco golpeado nada más, asustado, pero está bien por dicha. Dichosamente con el GPS lo logran recuperar. Cuesta mucho las cosas, ¿no? Como para perderlas así. Sí, gracias a Dios funcionó el sistema de GPS. El muchacho que lo administra estuvo muy diligente cuando le di el aviso de lo que pasó. Hizo como un reseteo, una actualización, porque estaba bloqueado el GPS y logró volver a ubicarlo. Este muchacho que andaba el vehículo, bueno, tuvo que pasar muchas horas para poder comunicarse con usted, incluso tuvo que irse hasta a pie para poder comunicarse con usted. Sí, correcto, él lo dejaron amarrado de pies y manos, un charral ahí en Alajuela. Posteriormente se dirigió al OIJ a poner la denuncia y luego a mi casa, y se trasladó a pie todo ese trayecto. Gracias, Jeffrey, por esos detalles. Entonces, como usted lo escucharon, ya él va a poder llevarse el vehículo después de que se dé la orden judicial. Están tomando huellas, por ejemplo, están analizando, y también importante porque hay una motocicleta en la cochera y que parece es del sospechoso de haber traído este vehículo hasta acá, hasta Acerrita. ¿Qué es lo que pasa con la vivienda también? En su momento no se podía dar la orden de allanamiento por consentimiento porque la dueña de esta casa, donde está el vehículo, está fuera del país, y solamente se podía hacer a través de ya una orden de allanamiento extendida así por un juez de la República. Fue un allanamiento pasivo porque aquí hay personas en la casa que entonces ya estaba abierta, no hay necesidad de votar portón, por ejemplo, pero sí es importante acá entonces de que dichosamente para el muchacho que andaba el vehículo está bien, pese a los golpes, como ustedes lo escucharon, y en el caso de don Jeffrey va a poder recuperar su vehículo una vez que se terminen con las diligencias por parte del organismo de investigación judicial. Nada más apuntar que en el caso de la provincia de Alajuela, desde el 1 de enero a la fecha registra 8 casos de bajonazo, de acuerdo a las estadísticas que mantiene el OIJ. La información que les tenemos acá desde el sector de Acerrí, el informe de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Y este jueves entra a regir la primera rebaja de los combustibles del año 2025. Se trata de una disminución de 3 colones en el litro de gasolina súper y 12 colones en la gasolina regular. Por otro lado, el diésel subirá 4 colones por litro, mientras que el cilindro de gas de 25 litros bajará 108 colones. Sin embargo, esta rebaja durará poco, pues la autoridad reguladora estaría realizando un nuevo incremento en el mes de febrero, asegurando que actualmente estos precios son muy cambiantes por los factores geopolíticos internacionales. Sobre la rebaja de combustible, que es una bendición. Todo lo que uno se puede ahorrar, todo es una bendición. Bueno, ahí sería lo mejor, ¿no? Es de cerca de 10, 15 colones por cada combustible. ¿Está bien? Que está bien. Qué dicha, excelente. Es de cerca de 10, 15 colones la rebaja. ¿Cómo ve este tipo de cambios tarifarios? Me parece que cada vez que baje más, porque sí, está cara. Estaba muy cara. La empresa encargada de la Ruta 27 Global Vía anunció que el último domingo de enero habrá carril reversible de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Esta decisión se toma ante una recomendación de Ingeniería de Tránsito del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el aumento de vacacionistas que regresan. El operativo de tránsito iniciará a la 1 de la tarde y será hasta las 7 de la noche. Y se les recuerda a las personas que necesiten dirigirse hacia el Pacífico que podrán usar la Ruta 3 por Atenas, Monte del Aguacate y Orotina, la Ruta 1 por Cambronero y la Ruta 239 por Ciudad Colón, Puriscal, San Pablo de Turruares hasta Orotina.
Y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes eliminará la rampa de acceso que está contigua al Monumento al Agua y que los conductores que vienen de Alajuela utilizan para ingresar a la Circunvalación Norte. Diego Arce nos tiene todos los detalles de esta información. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la siguiente semana empezarían estas obras de estos trabajos que se concentran en lo que es desde el Juan Pablo II hasta lo que es la Pozuelo. ¿Por qué esta medida? Porque lo que buscaría es que para descongestionar vialmente la Ruta 1, la General Cañas, va a cerrar la rampa de acceso que está contigua al Monumento del Agua. Entonces, si usted viene de la General Cañas y se va a dirigir a lo que es Circunvalación Norte, tendría que optar por esta nueva ruta que estaría habilitando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Qué indican los conductores y qué indica también el jerarca de esta cartera, don Mauricio Batalla? Lo ven ustedes en la siguiente información. Antes de que finalice enero, el Consejo Nacional de Vialidad iniciará obras de intervención en las vías cercanas a la Ruta 1 y la Rotonda Juan Pablo II, con la intención de reducir los puntos de presa y cuello de botella que afectan en tránsito la zona. El principal cambio que se aplicará consiste en el cierre total de la rampa de ingreso a circunvalación desde la General Cañas en el cruce del Monumento al Agua. Estamos haciendo un carril adicional, estamos construyendo o iniciaremos a construir un carril adicional la próxima semana desde la rotonda del Juan Pablo II y hasta la Pozuelo, que pueda conectar rápidamente con la Uruca y que todo vehículo que venga de Alajuela pueda utilizar este carril adicional para conectar rápidamente con Circunvalación Norte sin tener que hacer este giro sobre Ruta 1, que lo que genera es unas grandes presas donde los costarricenses gastan 10-15 minutos. ¿Pero están de acuerdo los conductores con dicho cierre? No, lo veo complicado. Sí, yo pienso que no. Siempre es esta pega de este lado. Nunca se ve fluido, siempre es lo mismo a toda hora. Entonces, si eso va a ayudar para que sea más fluido, por bien sea. Sí. De hecho, llevo casi 2 horas de Naranjo acá y la presa empieza mucho de Luay Carreri para acá. Una sola palabra, están locos. Nada más. Antes de eliminar por completo este acceso, el CONAVI hará obras de ampliación en una de las vías cercanas. Sería la construcción de un carril adicional entre la rotonda del Juan Pablo II y la Pozuelo, la cual tendrá un carril exclusivo de gira a la derecha hacia lo que es la Uruca. ¿Pero tiene el MOP los estudios que sustenten dichos cambios? Lo que tenemos es un estudio funcional de la Dirección General de Tránsito y hemos visto que es una muy buena manera para poder eliminar de alguna manera la presa que se genera sobre el Juan Pablo II y hacia Alajuela y que todos estos vehículos puedan discurrir libremente hacia lo que es la sabana. Los trabajos que se realizarán en la zona son parte del plan de intervención total que inició el MOP CONAVI desde el año anterior, con la ampliación de carriles y el traslado de la bahía de autobús. Las obras se realizarán con presupuesto de conservación vial. Vamos a explicarle un poco en qué consiste estos cierres, cuáles son estas carreteras que se van a cerrar, esta rampa de acceso que está contigua al Monumento del Agua. Esta carretera que ustedes pueden ver acá es la ruta número 1, la General Cañas. El acceso que se estaría cerrando sería este giro que realizan los conductores que vienen precisamente acá en Ruta 1, se dirigen nuevamente a lo que tiene que ser este giro para encumbrarse a lo que es Circunvalación Norte, que es esta carretera que ustedes pueden divisar acá. Lo que indica el Ministerio de Obras Públicas y Transportes es que se va a cerrar dicha rampa de acceso para lograrse a desplazar a lo que es Circunvalación Norte, y lo que se estaría haciendo sería que acá, en este punto que es el puente Juan Pablo II, se estaría creando un carril exclusivo para dirigirse hasta este punto que es la Pozuelo. En este punto, lo que es la Pozuelo, tendrían que los conductores nuevamente ingresar y desplazarse por toda la Uruca hasta llegar a este punto que es la entrada a lo que es Circunvalación Norte. Eso sí, con un gran detalle. Este acceso a este punto acá en Circunvalación Norte solamente comprende un carril y un seda, por lo cual acá podría presentarse un tema de caos vial bastante elevado. Pero si usted es un conductor y lo que ocupa es dirigirse a estos puntos que les mencioné anteriormente, puede optar por 2 rutas más. En este caso, la primera sería continuar la ruta 1 de la General Cañas hasta llegar a la Sabana y luego ahí buscar lo que es Barrio México. Esa sería una opción para después dirigirse a lo que es Circunvalación Norte. Otro punto que puede usted realizar, otro traslado, sería en lo que es en la ruta General Cañas, desviarse en el Castela, tomar hacia Barrial de Heredia y dirigirse en este caso por Heredia hasta
lo que es la Pozuelo y ahí nuevamente dirigirse a Loruca, por lo cual es una serie de medidas un poco complicadas para los conductores que anteriormente ustedes pudieron divisar que no estarían muy de acuerdo con dicha medida. De hecho, algunos expertos señalan que para que puedan realizarse todas estas obras tienen que estar bastante bien fundamentadas, los estudios tienen que ser bastante elevados, por lo cual el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Mauricio Batalla, indicaba que ya tienen un estudio de funcionalidad de lo que es policía de tránsito. Pero ¿qué tan viables son estas medidas según los expertos? Lo ven ustedes en la siguiente información. Tras el anuncio de los trabajos que realizaría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de cerrar la rampa de acceso a circunvalación con origen de la General Cañas, se debe analizar qué tan funcional es dicha medida. El jerarca del MOB, Mauricio Batalla, señaló que realizaron un estudio funcional en la Dirección de Tránsito. ¿Pero esto es suficiente para realizar dicho cambio? El criterio que tenemos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es que se requieren los estudios técnicos necesarios realizados por los profesionales especialistas en este sistema, para que se cuente con modelaciones del flujo de los vehículos para estar seguros que este cambio realmente va a ser útil y va a servir para el flujo. No ganamos nada generando una idea de algo que a la hora de ejecutarse lo que repercuta es en hacer caos o presas viales en otros sectores. En principio, reitero, la idea no es mala, es una idea correcta y moderna, de acuerdo a ingeniería de tránsito, pero esto tiene que estar diseñado y financiado en el próximo año. De lo contrario, nuevamente, cuando se vaya a ejecutar, ya pierde todo el efecto que se requiere en suavizar la movilidad y la circulación de los vehículos en Ruta 39. Para los expertos, la medida debe estar muy bien estudiada para que no se presenten escenarios similares a los que se presentaron el año anterior en una ruta muy cercana. Podemos usar de ejemplo lo que pasó cuando se hizo la intervención en el puente de los Ledesma, que al hacer esa intervención se generaron muchas presas en otros lugares haciendo colapsar el sistema. Todo eso se puede analizar con estudios viales, con cantidades y con modelos de simulación para estar seguros de que no vamos a tener este tipo de problemas y que, por tanto, las medidas que se hagan realmente sean útiles y ayuden al flujo vehicular. El inicio de las obras desde la rotonda Juan Pablo II hacia la Pozuelo darían inicio la próxima semana. Solo recordarles un aspecto importante, la rampa de acceso en circunvalación es el que se estaría cerrando, este acceso que está contiguo al Monumento del Agua, y los trabajos estarían iniciando la próxima semana, según indicó el jerarca de Obras Públicas y Transportes, don Mauricio Batalla, por lo cual ahora la situación para los conductores va a ser un poco incierto. ¿Por qué? Porque sabemos que anteriormente, cuando se realizaron trabajos muy cerca de este mismo punto, se generó un caos vial bastante elevado en el centro de la capital, por lo cual esperemos que en este caso, el panorama sea un poco distinto. Continúan ustedes con más información. Muchas gracias, Diego, por este importante reporte. En otros temas, el sector cafetalero podría recibir un tipo de cambio de dólar preferencial. Esta medida, según los especialistas, no genera graves repercusiones a nivel de la economía o de competitividad. Beneficios y sector exportador de café contará con un tipo de cambio en el dólar diferenciado. Esto tras un acuerdo tomado por el Banco Nacional y el Instituto del Café de Costa Rica. ¿Qué significa esto? Que ese tipo de cambio mejora sustancialmente el precio que tienen en ventanilla, lo cual ayuda a que las divisas que reciben los exportadores y los beneficios a la hora de vender nuestro grano de oro se van a pagar de una manera mejor, para que el productor tenga ese efecto en su precio de liquidación. La medida, según analistas económicos, no genera impactos notorios a nivel de otros sectores, pues son variaciones muy generalizadas. Dependiendo de la cantidad transada, dependiendo del grado de lealtad del cliente, léase, bueno, es usted un cliente mío de hace 20 años, 30 años, un cliente que además de hacer una operación cambiaria, generalmente hace otras operaciones conmigo, a esos clientes se les dan condiciones de tipo de cambio mejores. El café generó en la cosecha 23-24 cerca de 320 millones de dólares en exportaciones, lo cual representa un 1.9% del total de las exportaciones nacionales. Por otro lado, la piña generó, superando al café, 1.310 millones de dólares.
y el banano $1.127 millones en 2024. En años anteriores, el sector piñero también aplicó medidas para mantener estabilidad financiera debido al tipo de cambio. El Banco Nacional en ventanilla está pagando 496 por cada dólar. Digamos, si yo soy un participante pequeño y voy a cambiar $100, necesito colones. La medida fue tomada por parte del ICAFE y el Banco Nacional debido a las afectaciones en los precios de exportaciones que el tipo de cambio, que alcanzó cifras muy bajas durante el año anterior, generó para este sector. Y si usted es dueño de una pequeña o una mediana empresa y siente que es el momento de dar un paso para la innovación, preste atención porque hay un programa gratuito que le ofrece la posibilidad de poder capacitarse. El programa Transfórmate abrió su convocatoria para capacitar a 200 pymes en este 2025. Con mentorías personalizadas y soporte técnico, todo de manera virtual, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la competitividad empresarial. Más de 1.300 personas emprendedoras han concluido con éxito el programa Transfórmate HP Life. Este programa ayuda a reducir la brecha digital y promueve el empoderamiento económico de estas personas. Se trata de un programa intensivo de 10 meses, 100% virtual y gratuito. La capacitación incluye temas clave como planificación de costos, marketing digital y desarrollo de sitios web, además de 32 cursos certificados por el MISIT. Les trae una invitación especial a todos los emprendedores. Les presentamos Transfórmate HP Life, un programa gratuito diseñado para impulsar la competitividad de pequeñas empresas. Hasta el momento, más de 1.300 emprendedores han completado este programa con éxito y estamos orgullosos de compartirles que más del 80% de ellos han logrado aumentar las ventas de sus negocios tras finalizar. Para participar deben contar con requisitos como acceso a internet y una computadora. Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de enero y pueden registrarse escribiendo a pymes@aliarse.org. Y Colombia se ha vuelto un destino muy popular entre los costarricenses. Más de 165.000 nacionales viajaron a ese país en el año 2024. Sus precios bajos en comida, los hoteles y hasta el tiquete de avión tan barato han hecho que más ticos se decidan por este destino. Cartagena, Medellín o Bogotá son las 3 ciudades de Colombia que están recibiendo una gran cantidad de costarricenses en los últimos meses y que han preferido cambiar sus planes vacacionales a nivel nacional por unos internacionales. Pero, ¿a qué se debe que escojan Colombia como destino? Sinceramente, como está la cosa aquí en Costa Rica, ahora sale más barato salir al extranjero que pasear aquí en Costa Rica. Porque yo he paseado, o sea, ya hemos vacacionado aquí y sale más caro que en el extranjero. Hicimos las reservaciones para Colombia una semana completa y nos salió todo casi en el mismo monto, mientras acá eran 3 días. Entonces, económicamente hay que salir. La parte económica es la más importante, como un hotel bueno pero barato, precios de tiquetes aéreos bajos y comida así como ropa barata. Es el gran atractivo que genera el destino colombiano en los ticos. Colombia es un país que le brinda al turista la oportunidad en la variedad del destino interno de descubrir la naturaleza, la aventura, las playas. Es un país muy amplio, muy grande, muy desarrollado. Inclusive Colombia le llegó a quitar bastante mercado a Cancún, México, lugar hasta donde no hace mucho era uno de los preferidos de las familias ticas para ir a disfrutar de vacaciones. El costarricense siempre analiza el costo-beneficio y en algunas ocasiones el destino de playa de México puede hacer que esté un poquito más caro y la apertura de las aerolíneas hacia Colombia. Actualmente, 2 aerolíneas son las que tienen vuelos directos hacia Colombia. Y el Instituto Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles ya se comienzan a sentir los efectos del empuje frío número 9. Y esta afectación se va a prolongar aproximadamente durante 3 o 4 días en el país. De acuerdo con los expertos, la afectación del empuje sobre el país se prolongará por los siguientes 3 a 4 días. Según el meteorológico, se anticipa un significativo aumento en la intensidad de los vientos para la segunda mitad de esta semana. Las ráfagas máximas de partes bajas será de 45 a 70 kilómetros por hora, mientras que sobre los cerros y cordilleras será hasta de 80 a 100 kilómetros por hora.
De acuerdo con el instituto, durante las primeras horas de este miércoles se registraron ráfagas máximas de 80 km por hora en el volcán Irazú, 75 km por hora en Cerros de Santa Ana y Cerro de la Muerte, así como 50 a 63 km por hora en partes bajas y cercanas a las montañas del Valle Central. El empuje frío número 9 estará influenciando a nuestro país durante este jueves y también hacia el fin de semana. Se espera que la intensidad de las ráfagas generadas por el aumento de la presión atmosférica en la región que genera este sistema en su paso por este sector genere ráfagas que alcanzan hasta 110 o 115 kilómetros por hora. De forma puntual podemos tener valores aún mayores. Con respecto a las lluvias, el empuje frío traerá un aumento en el contenido de humedad en las regiones del Caribe y la zona norte, por lo cual se espera que pasen lluvias dispersas y lluvias generalizadas y con presencia de aguaceros en la zona norte y el Caribe. También se espera que por las próximas semanas 4 empujes fríos se desarrollen y afecten nuestro país. Y ya se acerca el regreso a clases y una de las tareas que tenemos los padres y las madres es preparar una lonchera saludable para los menores. Y tome nota porque las principales recomendaciones es que las frutas y el agua son indispensables. El regreso a clases puede ser la ocasión propicia para establecer una rutina de meriendas saludables. Una lonchera con alimentos adecuados es esencial para garantizar el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes, enfatizan los expertos. Papás, las meriendas de los niños deben de incluir preferiblemente alimentos y bebidas naturales, como por ejemplo la fruta, algunas semillas como las almendras o el maní, el yogur y la leche, preferiblemente que sean sin azúcar, carbohidratos integrales como por ejemplo el pan cuadrado y finalmente lo ideal es que haya un aporte de proteína como por ejemplo el queso. Estas opciones no solo aportan la energía necesaria para enfrentar las jornadas escolares, sino que también favorecen la concentración y el desarrollo físico. Pero también existen alimentos que no deben incluirse en las meriendas, porque tienen un bajo aporte nutritivo y un alto contenido de grasas, azúcares y calorías vacías. Por otro lado, es importante saber cuáles alimentos no tenemos que incluir en las meriendas de los niños. Por ejemplo, los alimentos que son procesados, altos en azúcar y grasa. Dentro de estos están las galletitas rellenas, los paquetitos como las papitas que contienen mucha grasa, las bebidas altas en azúcar, ya sean jugos o gaseosas, y definitivamente no podemos incluir golosinas ni dulces. Los expertos recomiendan además involucrar a los niños en la preparación de sus meriendas para que de esta manera enseñen sobre nutrición y motivarlos a tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación. Y dentro de pocos minutos tendremos en nuestra mesa de análisis una entrevista especial sobre el tema de Puerto Caldera y los retos que implican los atrasos que se han generado para poder tener una licitación y hacer la modernización de este puerto. Greivin Rodríguez, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, ya se encuentra con nosotros y pronto tendremos esta conversación. Seguimos con otras informaciones porque las expectativas empresariales dadas a conocer por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica son las más altas y además las más positivas desde que existe esta medición en el año 2011. Ante esto, el ministro de Economía resaltó que sectores como construcción, comercio y servicios alcanzaron sus valores más altos para un primer trimestre anual. Según el jerarca, este panorama es importante debido a que aumentan las posibilidades y las oportunidades de crecimiento, empleo, bienes y desarrollo para los costarricenses. Las empresas reportaron mayor estabilidad en sus planillas, 2 de cada 3 empleadores aseguraron que no harán cambios en el personal y las previsiones de despidos bajaron 4,5%. El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas publicó las expectativas empresariales para el primer trimestre del 2025 y tuvo como resultado que son las expectativas más altas y más positivas para un primer trimestre desde que existe esta medición en 2011. Pero eso no fue así solo para el índice general, sino que también sectores como construcción, comercio y servicios alcanzaron sus valores más altos para un
primer trimestre desde que existe y se mide el índice. Y en los últimos 2 años se abrió un expediente disciplinario a casi 30 oficiales penitenciarios. La mayoría de los casos son por supuesta corrupción. Desde los mediados del año 2022 y hasta cerrar el año 2024, la Administración de la Cartera de Justicia y Paz apretó clavijas y descubrió a policías penitenciarios quienes decidieron cambiar de bando. El ministro de Justicia insiste en poner en orden la casa y llegar hasta las consecuencias más gravosas que permita la ley. El mensaje ha sido claro. No queremos ninguna persona corrupta que esté con nosotros. El uniforme no se mancha. ¿Hasta dónde puede llegar? Las consecuencias me refiero a nivel administrativo, que es lo que a ustedes les alcanza. Administrativo, en tanto la prueba que dé, en casos de corrupción, vamos por el despido. Y ya la parte penal le corresponde al Poder Judicial. Denominador común en esos 28 casos, ¿por qué es que se les está procesando? Actos de corrupción. La legislación de Costa Rica contempla penas de cárcel para el ingreso ilegal de sustancias ilícitas, aparatos electrónicos y otros bienes prohibidos para los privados de libertad. Bueno, medidas disciplinarias fuertes, cuando son cosas leves, que así lo ameritan, y el despido incluso hasta una causa penal abierta y que pueda significar incluso prisión, si así se logra determinar el vínculo con alguna organización o algún ilícito mayor. Así las cosas, de demostrar su responsabilidad, casi 30 policías penitenciarios perderían su sustento diario por cambiar de bando. Y un joven falleció debido a una bala perdida en Desamparados. Según el organismo de investigación judicial, aparentemente se venía bajando de un bus y caminaba hacia su casa cuando recibió el disparo. Este video muestra el momento en que un joven de apellido Esquivel de 24 años perdió la vida tras ser impactado por una bala perdida en Loto 2 en Desamparados. Según el reporte policial, la víctima acababa de bajar de un autobús cuando comenzaron los disparos. En las imágenes se observa cómo intenta correr, pero cae al suelo tras recibir el impacto. En el incidente, otro joven de 20 años resultó herido en su rodilla. Fuimos despachados para atender una persona herida por arma de fuego en el sector de Desamparados. La Cruz Roja Costarricense envía al lugar un recurso de soporte avanzado de vida, el cual al llegar a la escena determina que esta persona se encuentra ya sin signos vitales. Según expertos, en la medida en que sigan ocurriendo enfrentamientos entre bandas criminales en vía pública, va a existir la probabilidad de que haya un aumento de daños colaterales, como en este caso. Debemos de educar a nuestras familias de que si van caminando por la vía pública y escuchan disparos o detonaciones, tírese al suelo. Casi todos los disparos viajan a una altura entre 1,20 m y 1,50 m. En segundo lugar, identifique la fuente de los disparos y lo más bajo posible, al igual que en un caso de incendio, retirarse de la zona. La misma metodología se aplica si estoy en un restaurante, si estoy en un centro comercial, si estoy en un sitio de recreo, un salón de baile, un bar, etcétera, ya que lamentablemente en estos sitios están siendo atacados miembros de bandas criminales rivales. Entonces es lo más conveniente tomar este tipo de medidas, ya que sí va a venir en aumento la cantidad de víctimas inocentes por parte de estos enfrentamientos. El año pasado, 54 personas fueron víctimas colaterales, entre ellos 8 niños. Y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico se comprometió a que en un plazo no mayor a 6 semanas presentará el nuevo cartel de licitación para la modernización del puerto Caldera. El gobierno busca que quien ejecute las obras de mejoramiento del puerto sea el mejor oferente y no un cartel a la medida, según indica. Yo me estoy comprometiendo aquí delante del señor presidente y de ustedes que entre 6, 7 semanas máximo estamos presentando de nuevo el cartel de licitación con las observaciones que la Contraloría General de la República ha dado. Así de concreto fue Warner Quesada, presidente del INCOP, al asegurar que en un plazo no mayor a 7 semanas presentarán un nuevo pliego de condiciones para la remodelación del puerto Caldera. Los argumentos de fondo presentados por algunos de los que tienen la intención de ofertar fueron rechazados tajantemente. Los elementos asumidos por la Contraloría en las objeciones son los elementos que el INCOP señaló que podría mejorarse, aclararse
el cartel de licitación para garantizar la transparencia en el proceso. La preocupación radica en que el puerto no da abasto, se están pagando precios más altos por los bienes. El ministro de Comercio Exterior reconoce que es de máxima urgencia solventar la capacidad de este puerto del Pacífico. Es una necesidad. Desde hace ya muchos años sabemos que la capacidad de ese puerto ha estado llegando a su límite. Y por otro lado, nosotros venimos con una agenda cada vez más robusta de insertarnos en los mercados internacionales, con negociaciones con nuevos acuerdos comerciales, además de los socios con quienes ya tenemos vinculación económica. Por lo tanto, es importante reducir la presión y poder modernizar la infraestructura de este país para mejorar la competitividad de nuestra economía. Este gobierno ha avanzado, como se ha indicado el día de hoy, en licitar este puerto. El presidente de la República lamentó perder este periodo de 6 semanas, aunque asegura que después de 12 años de contar con este problema, hoy ya se está trabajando en este proyecto. Y para ampliar sobre este tema, precisamente en nuestra mesa de análisis, agradecemos tener con nosotros al señor Gravin Rodríguez, quien es académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien nos amplía sobre este tema. Don Gravin, escuchábamos ahora la nota y realmente preocupa muchísimo. Son 12 años de atraso tratando de establecer una licitación, de promover la modernización del puerto, pero ¿de qué manera es que afecta la competitividad del país? Porque son muchos sectores involucrados y Puerto Caldera representa muchísimo para el comercio de Costa Rica. ¿Cómo afecta específicamente la competitividad tener este atraso y ahora continuamos sin ver pronto una licitación? Vamos a ver, hay un tema que es muy importante que me gustaría traer acá, que es un concepto que es gestión de la cadena de suministro, en inglés Supply Chain Management. ¿Por qué se llama cadena? Porque exactamente son todos esos eslabones que tenemos desde la producción, que tenemos desde la compra, lo que llamamos la cadena hacia arriba, la cadena hacia abajo hacia el consumidor. Claro. O sea, si hay algo que las empresas exitosas hoy en día hacen para poder satisfacer esa demanda del mercado y para poder llegar al cliente y al consumidor, que eso es lo que debería ser el objetivo de cualquier empresa, claro. O sea, cómo llego a mi cliente y satisfago las necesidades de ese cliente, tiene que hacerlo bajando costos. Y esos costos en la cadena de suministro son costos que a veces son muy pequeños, pero que sumados unos a otros generan y representan un porcentaje importante. ¿Qué representa esto para Costa Rica? Si representa para Costa Rica, que al fin y al cabo representa para nosotros los consumidores, pues más precios elevados en las importaciones que hacemos, en las exportaciones también que hacemos, tenemos restricciones como tal, pero esto también, yo hoy cuando tuve la invitación, yo hice la tarea. Y la tarea principalmente no quería verlo tanto desde una parte académica, que son todos estos costos asociados que van con los retrasos, etcétera. Porque ¿qué es lo que se hace en un puerto? En un puerto se hace el arribo, en un puerto se hace la comunicación, en un puerto se va adelantando de una vez desde el buque las cuestiones de aduanas, claro. Etcétera. Entonces hoy me dediqué a hablar con personas del sector de logística, que por dicha tengo bastantes amigos, y me decía, o sea, lo que está pasando con Caldera es muchísimo más grave de lo que nosotros vemos y de lo que logramos exponer como tal. O sea, estamos hablando de que en cuestiones, lo que está pasando ahorita, me comentaba el sector, pérdidas de contenedores, costos asociados, por ejemplo, un buque que le cuesta $40,000, $50,000, y yo se los preguntaba directamente, ¿a quién cargan eso? Al consumidor como tal. Después, y ya el último elemento, por ejemplo, hay muchos importadores que están trayendo la mercancía a Panamá, correcto. De Panamá ya trayéndola para acá, que eso puede aumentar entre 1.500, 2.000 un servicio. Entonces, esos pequeños costos logísticos son los que definitivamente hacen que al final también tengamos un costo de la vida alto y cueste bajarlo. Don Gravin, es que justamente eso que usted menciona es la preocupación no solo del sector, también de consumidores que muchas veces no vemos toda esta cadena que usted menciona tan importante. A Puerto Caldera es un puerto granelero, llegan granos que son de suma importancia para, por ejemplo, la ganadería, para alimentación, y eso genera otros costos operativos también, pero por ahí vienen vehículos tecnológicos y todo eso se transfiere. También uno de los elementos que han destacado
destacado muchísimo los exportadores es que a Puerto Caldera, para que puedan entender también nuestros televidentes este tema, es que no pueden ingresar barcos de determinada magnitud. Esto implica costos operativos también, porque hay que hacer traslados de mercadería. Es así, si no usted me corrige. Completamente, vamos a ver. Imagínense que en Costa Rica no pueden llegar con barcos, por ejemplo, buques que tengan más de 17.000, 18.000 TEUs. TEUs en la jerga logística es contenedores. Los contenedores pueden ser de 40 pies o de 20 pies, congelados, hay mucha variedad, pero eso es un tema más técnico, pero ya no pueden ingresar porque simplemente la capacidad no es. Entonces, imagínense, la paradoja que tenemos en Costa Rica es que Costa Rica ha hecho cosas muy bien hechas en el tema de comercio y de la diversificación de su oferta exportable. Somos un país abierto al libre comercio, somos un país que hemos apostado por el libre comercio, somos un país que además hemos apostado por el libre comercio, pero también hemos apostado por un tema de los servicios, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos, el rezago más grande es la infraestructura. Vea qué cosa más paradójica. Perdón que lo interrumpa, ahora que está mencionando usted eso, es que Puerto Caldera además tiene una posición privilegiada, estamos relativamente cerca de San José, deberíamos sacarle mucho mayor provecho a ese posicionamiento para ser más eficientes. Además de sacar ese eficiente, lo que le comentaba, ya hemos hecho una parte muy dura, hemos desarrollado capacidades a lo largo de los años en el país para ser un país exportador, dinámico, tenemos la infraestructura, tenemos todo el tema de los servicios, tenemos todo el tema de dispositivos médicos, tenemos el tema de, o sea, ¿cómo es posible que hemos hecho esa parte que al final y al cabo es educación, que al final y al cabo es inversión en muchísimos otros temas, pero nos quedamos rezagados en un tema que con voluntad política y con voluntad también muy clara a dinamizar ese sector y hacer que los costos sean más bajos, invertimos en nuestras carreteras y en nuestros puertos y esto en 5 años lo tenemos resuelto, pero estamos a la situación que nos encontramos hoy en día 12 años después, inclusive. Don Greiving, y eso que usted indica también importante, otro punto lo mencionaba también el ministro de Comercio Exterior, Puerto Caldera es además un punto de conexión importante con Asia y ahí estamos perdiendo también competitividad y oportunidades. No solamente competitividad, yo creo que para todos los costarricenses es clarísimo, simplemente vean la cantidad de autos que hay importados de la República Popular China o hablemos de Asia en general, del continente asiático, de diferentes, de Corea del Sur, de Japón, o sea, vean la cantidad de autos que tenemos en el país, eso ingresa por Caldera. O sea, ¿cómo hacemos, de nuevo, o sea, cómo hacemos para que ese puerto, porque el puerto es el tema donde ahorita tenemos la brasa caliente, pero el puerto es el problema, los patios, el problema es también con los sistemas aduaneros que tenemos, el problema es con una ruta 27 completamente colapsada. Al final y al cabo, ¿quiénes pagamos eso? Eso definitivamente lo va a tener que pagar el consumidor. Así es, datos de los exportadores mencionaban incluso costos operativos en ese sentido de transportistas, tiempos de espera que tienen que pasar los contenedores también, esperando para poder hacer descargas entre $10,000 y $30,000 aproximadamente. Exactamente, y es que además hay que verlo, digamos, en el eslabón como tal. Como yo les decía, yo le digo a veces, y aquí un poco más académico a mis estudiantes, tome una botella de agua. Si usted toma una botella de agua, empieza a pensar cómo fue producirla, traer esa agua, transportarla, esterilizarla, la botella que es una cápsula que se infla, que etcétera, etcétera. O sea, usted tiene una cantidad de proveedores que todos tienen que desplazar un servicio, desplazar un producto para desarrollar, al fin y al cabo, materias primas para desarrollar un producto en esa empresa y después en este caso exportarlo como tal. Cuando ya yo estoy en esa última parte de la cadena, que es llegar al consumidor, que es llegar al país que está importando, si ese país no crea las condiciones para que usted pueda reducir sus costos operativos en desalmacenaje, en transporte, en llegar al consumidor, por supuesto que esos costos se van a trasladar al consumidor y son los costos que tenemos en Costa Rica, o sea que a veces son completamente fuera de cualquier lógica racional, pero es que los costos logísticos de este país son muy altos y agreguémosle el tema de la energía, ¿verdad? Que Costa Rica tiene una energía también cara, que también ahí tenemos muchísimo camino y que eso tiene un gran impacto también en los costos. Aspectos de modernización también, de sostenibilidad, ¿verdad? De un manejo más eficiente también de las mercancías, que es parte de lo que está contemplado en este cartel de licitación para poder hacer una optimización. Sí. Y quiero también plantearle otro punto para conocer su reflexión, que es importante. Con los ojos puestos en este momento con la situación que hay en el Canal de Panamá,
con situaciones que podrían ocurrir, que no sabemos realmente qué puede suceder. Deberíamos estar pensando todavía mucho más en hacer más eficiente Puerto Caldera con este panorama. Tenemos un panorama político a nivel mundial bastante, diría yo, no quiero decir la palabra, pero bastante movido, con bastantes interesantes incertidumbres. Exactamente. Y en temas completamente que nos afectan. Somos una sociedad completamente interconectada, ya esto no es una discusión, tenemos una interdependencia, tenemos además de esa interdependencia estos retos que tiene la globalización, que hoy se habla inclusive de la reglobalización, etcétera, etcétera, pero estos retos que al fin y al cabo van asociados al comercio, no son retos que nos podemos simplemente dar media vuelta y no saber, porque todos en realidad, exactamente todos los días tenemos algún producto en nuestras manos que tiene que ver con el comercio internacional. Y esa incertidumbre internacional, por supuesto que también yo diría que en el mediano plazo nos podría estar afectando esa incertidumbre, porque ahorita estamos también a la expectativa y eso tiene que ver y va a afectar inclusive a los mercados, etcétera, pero por supuesto también las dinámicas del comercio internacional con una perspectiva de aranceles, con una perspectiva de restriccionismo, con una perspectiva de problemas geopolíticos o de situaciones geopolíticas como la situación del Canal del Panamá, que inclusive solamente que esté ya en discusión crea, por supuesto, incertidumbre a nivel global. Con China, incluso, que podría estar. Sí, que ya llevamos bastante rato, ¿verdad? Por lo menos lo del conflicto con China, si vamos a la situación, a la guerra comercial con China, llevamos bastante rato, pero situaciones como las del Canal de Panamá, situaciones como específicamente. Y somos muy vulnerables. Lo interrumpo nada más tal vez para recordar el tema de los contenedores y cómo eso llegó todavía a agravar una situación más de lo que ya tenía Puerto Caldera. Exactamente, porque el problema no es un problema que se ha creado de la noche a la mañana, es un problema por lo tal va a necesitar también tiempo para solucionarse, va a necesitar también inversión y va a necesitar un tiempo para que podamos ir. Pero lo que yo decía al principio, estamos preocupados por una situación que necesitamos resolver, que es de emergencia. Tenemos el 130% de capacidad, mueve más del 100% de lo que fue previsto para que se moviera y pasara por Caldera. Entonces ahí tenemos, pero estamos dejando situaciones tan importantes como de nuevo el tema de la digitalización, el tema de la sostenibilidad. ¿Usted sabe qué impacto ambiental tiene cuando usted tiene un buque esperando 1 o 2 días? O sea, desde ahí empieza también toda esta situación. Y eso es una situación que en el mediano plazo también nos va a restar competitividad, porque también las empresas van a empezar a demandar cuál es mi impacto, y yo no quiero que mi impacto y mi huella ecológica simplemente incremente un montón, simplemente porque yo tuve que esperar 2 días en puerto destino. Con un buque por ahí. Exactamente. Finalmente, don Greiby, para ir cerrando, queremos consultarle también qué señal además estamos enviando a otras empresas, al comercio internacional, de seguridad jurídica, cuando estamos con esta situación de una licitación, de viene otro cartel, de que pasan años y no logramos solucionar un tema país de este tipo. Además, una señal y un mensaje incluso de falta de seguridad jurídica que ponen entredicho la forma de hacer negocios en Costa Rica. Vamos a ver, yo más que un tema de seguridad jurídica, que no es mi área, no es mi expertise como la parte de abogado, pero yo como ciudadano y como persona que conoce la dinámica del comercio internacional y que conoce las empresas y que sabe lo que las empresas están pasando como tal y lo que padecemos todos los costarricenses, yo sí creo que tenemos que revisar la ley actual que tenemos de concesiones. O sea, son procesos larguísimos, son procesos que no se terminan. Hoy escuchaba a personas especialistas que inclusive el cartel puede estar listo nuevamente y otra vez puede haber apelaciones. O sea, si el país necesita y el país quiere avanzar, nosotros tenemos que hacer reformas, y una de las reformas es la ley de concesiones. No es de ahorita, es de mucho tiempo. Por ejemplo, Chile es un país que logró muchísimos avances con las concesiones, pero el modelo es completamente diferente, y nosotros definitivamente tenemos
tenemos situaciones muy apremiantes de país que con estas condiciones no tengamos. Yo creo que cualquier costarricense podría decir desde una perspectiva, o sea, no es posible que para un proyecto país a veces tengamos que esperar 4 o 6 años. Y ahí podemos tener todos los ejemplos. Carretera San Ramón, lo que está pasando con la carretera a Limón, que ha sido un viacrucis para muchos, y así podríamos enumerar proyectos país que necesitamos, o inclusive una ruta como la 27 que nos cuesta tanto, que tiene un costo tan agregado, pero que no cumple con las expectativas que el país requiere, definitivamente. Y finalmente lo mencionábamos también en la nota, el país tiene una agenda de comercio exterior, Alianza Pacífico, Tratado de Libre Comercio con Emiratos Árabes, y no nos ayuda en nada tener un puerto con esta situación y sobre todo con un rezago como el que tenemos en Caldera. En aquel tiempo, cuando doña Anabel González era ministra de Comercio Exterior, en un momento le comentaba, porque había muchos comentarios de la infraestructura que tenía Panamá, y qué bien que tenga una infraestructura como tal, pero hablábamos, por ejemplo, de la infraestructura y de las capacidades creadas que tenía Costa Rica, y hablábamos con grupos, y inclusive los panameños decían, ustedes han creado muchísimo esta capacidad. Costa Rica es un país que apostó al libre comercio. Entonces, haber apostado al libre comercio nos ha hecho una sociedad muchísimo más dinámica, pero no tenemos una infraestructura que está respondiendo a esos tiempos. Ahora, ¿cuál es la señal que le mandamos a las empresas? Bueno, la señal que le mandamos a las empresas es que tenemos una buena mano de obra, tenemos un buen ambiente, buenos datos macroeconómicos, tenemos alguna situación política país estable, etcétera, pero el gran pero, tenemos unos costos logísticos muy altos, y esos costos logísticos muy altos van a mejorarse en tanto tengamos un plan país, y no estoy hablando de que sea ni en 6 meses ni un año, en un plan país donde nosotros realmente queramos mejorar las condiciones del comercio. ¿Para qué? Para todos estos tratados de libre comercio que hemos firmado, que tenemos vigentes, los podamos dinamizar, podamos profundizar y podamos aprovechar al máximo, pero definitivamente el país tiene que crear esa capacidad, y de nuevo, no es una cuestión que pueda hacer, es un plan de trabajo que tiene que ir con voluntad, por supuesto. Don Gravin, muchas gracias por habernos acompañado, por hacer esta reflexión, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de este plazo de 6 semanas que indicaba el INCOP para dar seguimiento a lo que suceda con esta licitación. Es de vital importancia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los televidentes que nos han visto. Espero que también quede un poco más claro, un poquito más amplio de lo complejo que es y de lo que significan los puertos al fin y al cabo en el comercio, exactamente, en el comercio internacional, y que nos afecta a todos los días, ¿verdad? Muchas gracias. Con mucho gusto. Pendientes de esta información. Muchas gracias. Continuamos ahora con otras noticias. Este es el peligroso escenario que enfrentan cientos de personas a diario para trasladarse a su lugar de trabajo. Esto sucede en el puente colgante que está sobre el río Tiribí, que comunica Pavas con Escazú. Este puente estaría en este pésimo estado desde hace bastante tiempo, por lo cual muchas de las personas que lo utilizan hacen un llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto. Sí, claro, es una vía muy accesible en el sentido de que se ahorra mucho tiempo, pero sí es incómodo pasar porque ya es demasiado peligroso. He visto adultos mayores pasar y es tremendamente difícil. De hecho, ya algunos que pasaban en la mañana no volvieron a pasar, dicen que ya es demasiado riesgo. A esto no se le puede llamar puente, es un puente de hamaca, pero el señor ministro supuestamente iba a mandar los puentes Baileys que estaban en el Bajo de los Ledesma cuando se terminó de reparar, y dijo que los iba a mandar para este lado. Saqué la cuenta de que yo salgo a las 4:45 y si yo me haría dando la vuelta, llegaría tipo 7 o 8 de la noche a mi casa. El puente colgante es utilizado por peatones, ciclistas y motociclistas. Y es que les vamos a mostrar un poco cómo está dañada esta estructura. Así se encuentra lo que es la parte donde pueden caminar los peatones y también motociclistas. Sin embargo, hay partes en las que no existe malla. Y lo que es respecto a medidas de seguridad o contención, tampoco son nulas. Situación que se repite en varios puntos de este puente. Voz Comunal le consultó al ministro de Obras Públicas y Transportes sobre si está en los planes de esta cartera mejorar dicha estructura. Apenas están dando las valoraciones iniciales sobre este posible proyecto. Es un proyecto importante que conectaría
2 cantones muy poblados y que al mismo tiempo con alto tránsito, y sería de mucho impacto. Pero por supuesto tenemos que revisar pendientes y elementos de seguridad vial, sobre todo del lado de Pavas, para generar una circulación segura y efectiva en caso de que podamos darle el visto bueno a este proyecto. También buscamos una respuesta ante dicha problemática en la Municipalidad de San José. Sin embargo, no se refirieron al tema. Cabe destacar que la cantidad de personas que cruzan por dicho puente colgante incrementa con la entrada del curso lectivo, por lo que próximamente aumentaría la cantidad de personas que lo utiliza. Y el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, informó este miércoles que se procedió al decomiso de varios celulares como parte de un seguimiento a la investigación del caso conocido como Madre Patria sobre aparentes fraudes registrales y legitimación de capitales. La Fiscalía ordenó decomisar los teléfonos de un viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el diputado socialcristiano Leslie Bojorges, y de la actual presidenta ejecutiva del IFAM, Marlene Luna. La jerarca aseguró a Diario Extra que los funcionarios judiciales que la abordaron le explicaron que la investigación no tenía relación con ella, pese a que solicitamos las reacciones de los demás funcionarios, no obtuvimos una respuesta. Y el Consejo de Transporte Público busca las causas de los múltiples incendios de buses que han ocurrido en los últimos meses. Solo en el 2024 se reportaron 32 incendios de autobuses y en lo que va de este año ya son 3 emergencias con fuego. El Consejo de Transporte Público CTP busca las causas de los múltiples incendios de buses de los últimos meses. El caso más reciente ocurrió el pasado viernes en Alajuelita, cuando un autobús prendió en llamas y provocó daños en 3 viviendas. De agua en los tanques, aquí inicialmente se atiende con 2 unidades por la información que se da. Pero las unidades igualmente traen algo que se llama espuma, no es un espumógeno, es un jabón líquido, por así decirlo, que nos permiten mejorar, digamos, la capacidad de extinción del agua sobre líquidos inflamables, o sea, maximizar. Entonces eso fue también lo que da un resultado adicional. Debido al riesgo en el que están los usuarios, la Defensoría de los Habitantes también investiga no solo las causas, sino también las respuestas del CTP a las emergencias. Inspección de oficio y sin previo aviso en las instalaciones del Consejo de Transporte Público, precisamente por una investigación de oficio que lleva esta institución sobre los temas de los incendios que han ocurrido en varias unidades del transporte público. El propósito fue el de revisar los expedientes administrativos relacionados con incendios de autobuses de transporte público y conocer el estado actual y el trámite actual. Además, si la mayoría de esos autobuses son viejos o se trata de flotillas nuevas. Solo en el 2024 se reportaron 32 incendios de autobuses y en lo que va de este año ya son 3 emergencias con fuego que ponen en riesgo a los usuarios del transporte público. Son las 10:07, vamos a hacer una pausa y regresamos con la información deportiva.